Bueno, bienvenidos a Repensar la Historia. Pues sí, habíamos dejado un poquito abandonado un poquito el canal y abrimos este espacio también para recordar, pues, una de las festividades que es sin duda la más representativa en México, gracias un poquito también a James Bond, pero hay que recordar que desde antes ha sido una festividad que para extranjeros y demás les ha sido llamativa porque se festeja algo como un cliché en la humanidad, que es la muerte en sí misma, ¿no? Y para ello, pues, Carlos Espinosa, que es un gran colaborador de este podcast, nos está acompañando el día de hoy. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Buenas noches a todos los amables escuchas. Es la verdad un tema que me tiene muy emocionado, Leo. Es algo maravilloso este concepto de la muerte. No lo hablo de manera negativa, ¿no? Este concepto cultural e histórico y las grandes diferencias que hay entre las concepciones, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo de los puntos geográficos. Y como bien lo dices, ¿no? James Bond lo puso en el radar nuevamente, pero las raíces son más profundas que eso. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que a veces dejamos pasar de lado que esta tradición de Día de Muertos, también malamente por algún tipo de gobierno, pero se trata de redituar todavía más a los mesoamericanos, que no está mal, pero no es el origen como tal del Día de Muertos, que es lo que vamos a discutir y a platicar el día de hoy con todos ustedes, por si tienes alguna duda o para sacar el tema ahí mientras estás chopeando tu pan de muerto, ¿no? Entonces, pues vamos a darle, Carlitos, y vamos a arrancar con el primer tema, que sería esta idea de muerte en lo que es el altiplano central y en los mayas. Si quieres, vamos a empezar, ¿qué te parece en el sur con la cosmovisión maya, ahí con el dios Xibalba? ¿Qué nos puedes decir de este dios, Carlitos? Me parece excelente que empecemos con el sur, ¿sí? Es algo interesante, ¿sí? Los mayas como tal, bueno, y toda su cosmovisión, vamos a recordar que la cosmovisión es toda esta idea que tenían los pueblos, o seguimos teniendo, porque sigue existiendo Ujú, una cosmovisión, toda esta idea que tenemos del mundo espiritual y del mundo material, y el punto medio entre ambas, ¿no? O cómo se relacionan ambas. Todos los pueblos, sin excepción, han tenido una cosmovisión que es entendimiento sobre los dioses, sobre lo desconocido y por supuesto la muerte o la idea de la muerte no se queda exenta de esto también. Ahora que lo mencionas, la parte maya y el Xibalba es lo que entenderíamos nosotros como inframundo, ujú. es el inframundo. Parecido, digo parecido con sus reservas, ¿verdad? Pero es muy parecido a la concepción helénica del Hades, Ajá, que no es como el infierno, que como el judeocristianismo lo plantea, ¿no? El lugar de castigo, sino que el inframundo es un lugar donde van las almas, o bien hay otras culturas que no le llaman alma, le llaman energía, le llaman la otra vida, etcétera, de los fallecidos. Y el Xibalba es este inframundo, el inframundo para los mayas, que cuando uno lee acerca de ello, porque por ejemplo el padre de las casas, ¿sí? Bartolomé de las Casas hace referencia a esta situación, de esta cosmovisión, o bien los mismos textos sagrados mayas, como el Popol Vuh, ¿sí? Es interesante ver que es un lugar tormentoso. Es un lugar oscuro, lleno pues, de miedo. Entonces, se supone para estos, según los textos, para los mayas, que este Xibalba estaba en las entrañas de la tierra, ¿sí? Estaba oculto, como casi todos los inframundos, ¿sí? Y era un mundo bastante oscuro. Eh, Teóricamente, o según sus crónicas, habían varias deidades que lo habitaban. Sí, ujú. algo que me llama mucho la atención es las deidades mayas están como construidas de una manera muy interesante, ¿no? Como que la deidad y animistas o bien antropomórficas o con forma de animales son muy complejas de entender.
Y bueno, aquí encontramos que el Xibalbá está gobernado por una pareja de dioses. Ajá. ¿Sí? El dios de la muerte, no me atrevo no me atrevo a pronunciar porque me va a fallar el maya, me van a decir cosas. Pero era el dios de la muerte, que también le decían el dios de la pestilencia, y su Ajá. esposa, la diosa del suicidio. Entonces, aquí encontramos también algo que es muy común en en las religiones mesoamericanas, la dualidad, ¿sí? El masculino y femenino, la luz, la oscuridad, el día y la noche. Entonces, la parte del sur de México no está exenta, ¿no? De esta dualidad en en la concepción incluso de la muerte. Así es, y es bastante interesante el cómo ver, cómo representar a la muerte, ¿no? Creo que en estos textos o en estos códices podemos ver ya los primeros indicios de mostrar una osamenta, una calaca como tal, que simboliza eso, ¿no? Y tratado de pensar cómo se habrán sentido los españoles del siglo XVI, tratar de explicar qué es ese códice, es decir, ¿cómo es que voy a adorar a alguien que se parece a los huesos, no? Que para ellos era un cliché, porque de hecho, si ustedes, revisan las tradiciones judeocristianas, pues Jesús no se ven los huesos, por ejemplo, porque ahí hay un cliché de, pues, ver la resurrección de tu cuerpo no va a estar aquí, tu cuerpo te convertirás en polvo nada más, pero tus huesitos, esos son sagrados. Esos son para taparse y que solo Dios sepa que están ahí, ¿no? Sí, porque van a tener un propósito mayor, ¿no? El día, la resurrección, el día del juicio, porque hay dos juicios según las tradiciones, el juicio individual y el juicio final. Entonces, pues los huesos eran totalmente solemnes, era algo solemne, pero vemos en las representaciones indígenas que sí, sí es solemne también, pero no tenían reparos en dibujarlos en los códices. Es no sé, sin temor a equivocarme, creo que los que hicieron más famosos los huesos o las calaveras fueron esta tradición que hay en torno a los piratas, más que la misma iglesia. Para la iglesia es algo intocable. Los piratas, como son todo lo contrario, pues sí los mostraban sin reparos, ¿no? Pero también habla como de esta parte de la concepción indígena de del contacto humano, siempre con la naturaleza, volver a a la raíz. Ah, De hecho, el mismo Xibalbá tenían el entendimiento de que estaba en la profundidad de los cenotes. Y quien ha tenido la oportunidad de entrar a un cenote sabrá que obvio no te puedes sumergir, si no, no vas a salir de ahí, ¿no? Entonces supongo yo, o entiendo, que para estos mayas, pues el cenote era inconquistable y como tal también era quizás la entrada a un inframundo. Y ah, no sabemos qué hay más allá. O el mismo árbol sagrado en el que ellos tomaban como sagrado, que son las ceibas, estos árboles, ujú, están huecos por dentro, tenían también este entendimiento que este árbol hueco también eran las entradas al inframundo, al Chimalba. Es interesante este contacto que siempre hay entre el mundo inmaterial y la naturaleza. sí, es como, el ser humano trata de explicar algo que la oscuridad no da, ¿no? Y creo que en eso es rico la cultura tal cual maya. Ahorita vamos a hablar un poquito de la mexica, pero en realidad estas culturas, como bien lo mencionas, aquellas personas que hayan visitado un cenote, pues, si no lo has hecho, te invito a hacerlo porque es una sensación. Voy a decir que sí bonita, pero también al mismo tiempo aterradora, porque si te llegas a sumergir y ves hacia el fondo, dices: "¿Dónde para esto?", ¿no? Y te comienza a dar como: "Okey, te traigo el chaleco o por lo menos sé nadar", porque de no hacerlo, o sea, sí era una entrada tal cual a que no salías, ¿no? Y ahora estamos hablando de cenotes ya en lugares turísticos, ¿no? En aquel Ah, entonces claro, estaba oscuridad total sí. y no veías el fondo. Y como bien lo dijiste, o sea, sí traigo chaleco, pero aún así me siento inseguro, siento que me voy a ir al fondo. Y por mejor nadador que eres, como es agua literal de entrañas de la tierra, fría,
acalambras y mil cosas más, ¿no? Entonces, creo que es normal este sentimiento o este imaginario maya, ¿no? Debe de ser ahí, porque esa parte es inconquistable, ahí debe de estar la entrada. Y sin temor a equivocarme, pues también algo como turístico de lo que se representa con los mayas, pues es el juego de la pelota, en donde pues se hacen esta competición, donde los ganadores van hacia el inframundo, pero también me llama esto porque llega a ser muy común las representaciones, sobre todo, no es comercial, pero en Xcaret, ver este gran espectáculo en donde ven a la muerte ahí, tal cual, eh, compitiendo con el juego de pelota, llama la atención al extranjero el cómo a partir de un juego, pues es el juego de la vida y la muerte, ¿no? Y esta dualidad, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Y bueno, cabe mencionar que el juego de pelota es algo muy complicado. Bueno, nunca me he atrevido a practicarlo, ¿no? Pero de ver a estos grupos proindígenas que todavía existen, cómo hacen esta representación. Debió haber sido algo muy complicado, porque era además, eran jugadores profesionales, era gente que nació y fue entrenada para eso. Entonces, saber que te estás jugando la vida en ello, pero también tiene la otra parte, que el morir era un honor. O sea, obviamente nadie va a estar feliz de morir, ¿verdad? Pero era gente tan aguerrida, era gente que tenía otros conceptos, que decía, bueno, ok, sí, voy a morir, pero me voy a hacer uno con mi Dios, uno con la naturaleza, o como ellos le quisieran llamar. Creo que ese es un concepto que nosotros en nuestras culturas judeocristianas hemos dejado, o no tenemos ese mismo entendimiento, que creo que ayudaría bastante, entenderíamos la vida de diferente manera. Pero bueno, creo que cada forma de verlo es respetable. Sí, 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 y sobre todo, ¿sabes qué? Enriquece, y aquí lo hemos dicho, enriquece el escuchar, el conocer las otras visiones, porque eso puede alimentar la tuya y darte cierta paz mental en cierto momento, ¿no? Ok, pues, ¿y qué pasa con el altiplano central, con los mexicas, que es también una de las más populares? Y no queríamos caer en el cliché de hoy otra vez nada más los mayas y otra vez los mexicas, pero es indiscutible, pues, la cantidad de información que hay sobre esas 2 culturas, ¿no? Es que al final del camino fueron los dos imperios en el juego de la conquista. Uno es cierto, era el más poderoso, era el que dominaba el altiplano central, dominaba a los demás. Y el otro tardaron muchos siglos en conquistarlo, porque las ciudades mayas eran ciudades satélites. Ujú, Entonces es normal que pues, sean las más mencionadas, ¿no? O sea, con todo respeto, tanto para la zona de Oaxaca, la zona del Golfo, pero sin duda, hay que decirlo así, la importancia del altiplano y de la zona maya es innegable, ¿no? Es en este proceso. Bueno, estos pueblos nahuas también tenían su visión, su cosmovisión de la otra vida, ¿sí? De este mundo inmaterial. Y bueno, ellos básicamente creían que existían, o la Tierra estaba conformada por tres niveles: el nivel celestial, el nivel terrenal y el inframundo. No me quiero adelantar, pero hay que recordar que cuando se pone un altar de muertos o se pone una ofrenda, se mencionan tres niveles, o se tiene, perdón, no se menciona, se estructura ajá, con tres niveles también. ¿Qué tiene que ver con este sincretismo que vamos a hablar más adelante? Y este es uno de nuestros puntos clave, ¿no? Creo yo, de la charla. ¿Sí? Entonces entendían estos pueblos del altiplano que pues, el universo como tal, porque ellos lo hablan así, el universo se componía de tres niveles: celestial, terrenal, el inframundo. Y no solamente eso, además ellos entendían que el universo estaba conformado en sentido vertical, pero también en sentido horizontal. Lo entenderíamos como un plano cartesiano, ujú, así como lo entendemos nosotros. Y que este universo, a su vez, tenía cuatro rumbos representados con cuatro dioses, con cuatro animales, con cuatro plantas, y era una concepción maravillosa, que le han dedicado incluso estudios enteros, como los de Eduardo Matos Moctezuma, que hizo ujú. de esta cosmovisión.
Pero hablando de esta idea, porque hablar de esos nos llevaría muchísimo tiempo, Es otro programa. es otro programa exactamente, ¿sí? Nos vamos a centrar realmente en el inframundo, ¿no? O qué pasaba con los muertos. Bueno, resulta, os dicen las crónicas y los estudios también, que los fallecidos tenían cuatro destinos al ir al otro mundo, ¿no? Dependiendo, o más bien esto estaba en función de cómo había sido su deceso, ¿sí? Por Ajá. ejemplo, aquellos, los guerreros, o sea, recordemos que los mexicas eran o sea, no todos, pero la mayor parte era un pueblo guerrero. De hecho, todos cuando pensamos en los mexicas entendemos como un pueblo de guerra, ¿no? Un pueblo militar, ¿sí? Bueno, lo entendemos que para 1519 tenían un ejército bastante bien nutrido, entonces sabemos que tenían un buen pueblo guerrero. Estos guerreros que morían en los combates, o bien que eran sacrificados cuando eran tomados prisioneros por otros pueblos, acompañaban a Huitzilopochtli o dios solar, porque Huitzilopochtli es un dios solar, lo acompañaban en su transición, lo que nosotros entendemos como el día. Ujú. Cuando nosotros pensamos en el día, pues vemos que el sol aparece, alcanza su punto máximo, perdón, y después se oculta. Entonces, estos mexicas creían que estos guerreros acompañaban el sol o a Huitzilopochtli en su transición a lo largo del día hasta bajar al inframundo. ¿Sí? Esa era una de las concepciones que tenía el, el, quien acompañaba el sol o lo que pasaba con estas energías de los guerreros muertos al morir. Ahora, cuando llegaba el mediodía hasta el atardecer, también las mujeres muertas en el parto, que eran Ah, también consideradas como guerreras, pues se entiende el por qué, ¿no? Un parto de por sí en nuestro presente es algo complejo. 500 años atrás no me imagino, no quiero pensar cómo era de difícil. Estas mujeres muertas en el parto acompañaban también a Huitzilopochtli, ¿sí? Desde el mediodía hacia el atardecer. ¿Sí? Entonces, ya vemos dos destinos que tenían tanto guerreros como guerreras, porque así son mencionadas ellas también. Ahora, por ejemplo, los que morían ahogados, recordemos que habían altas posibilidades de que eso pasara, porque pues la ciudad estaba fundada sobre un enorme lago. Y- sí, Entonces y no necesariamente todos sabían nadar, claro. o bien sabías nadar, pero el lago tiene profundidad importante. Estas personas que morían o fallecían ahogadas o algo relacionado con inundaciones, o por ejemplo las personas que se las llevaba el agua por alguna razón, iban a Tlalocan, ¿sí? O entendido también como la morada de Tlaloc. Y recordemos que Tlaloc, dios de la lluvia, dios del agua, y bueno, quien vive en Ciudad de México entenderá que debe ser su dios principal, seguramente. Tlaloc siempre será el patrono, dicho de otra manera, del centro de México. Así es. Eso tenemos ya tres destinos, ¿no? De los muertos. Y bueno, las personas que morían de otra manera, que fuera diferente a la guerra, al parto, o bien a ahogados, o algo relacionado con el agua, se dirigían al Mictlán, ¿sí? O inframundo. Si el Mictlán estaba gobernado por dos deidades, acordémonos de esta parte que hablábamos de la dualidad, ¿sí? Mictlantecutli, ¿sí? Que es el dios de los muertos, y Mictectacihuatl, que es pues su pareja, Ajá. ¿sí? Una pareja de dioses que gobernaban el Mictlán o lo que entendemos como inframundo. Este Mictlán, diferente a lo que nuestra concepción nos dice del infierno, no era un lugar de castigo precisamente. Era un lugar de reposo, porque también tenía sus niveles interesantes y bastante complejos, ¿sí? Ajá. De explicar. Tenía nueve niveles el Mictlán. Bueno, era el lugar donde todas las almas, o lo que entendemos nosotros como alma,
iban al morir de causas diferentes, ahogamientos, a guerra o parto. Así es, y creo que es importante mencionar eso porque, no se tienen que ver, bueno, ellos no veían tal cual como un castigo, como bien lo mencionas, a menos de que la forma de morir haya impactado a la sociedad. Recuerden que para los mexicas lo importante era el grupo. Entonces, si tú afectabas al grupo, por tanto, pues iba un castigo ejemplar, porque estás rompiendo con el grupo, es decir, con la cultura mexica, ¿no? Y lo vemos desde la educación, por ejemplo, hay varios castigos hacia los niños, que obviamente son tremendos, porque es eso, afectan al grupo, ¿no? Entonces, al igual, me imagino que la muerte, por eso es tan complejo, porque cada caso lleva a un tipo de, inframundo que a lo mejor en nuestro entendimiento podría ser, los 9 círculos del infierno de Dante, pero es demasiado forzarlo de esa manera, pero digamos que de una manera campechana lo podríamos poner así, ¿no? Sí, exactamente, porque como decía una vez, vi una publicación en redes sociales que decía que Dante Alighieri creó su fandom del infierno, que todavía es mayor al canónico, ¿no? Al entendimiento canónico, o sea, para quien le guste esta onda del cómic y de la historieta. Y tienes razón, pero en el caso de los mexicas, como bien lo mencionas, era algo complicado, porque, por ejemplo, los 9 niveles del inframundo, que, insisto, no me atrevo a mencionar el nombre porque Oh, no, están muy tampoco difíciles. hablo náhuatl. Nos mencionaban cosas, por ejemplo, que decía que había que atravesar montañas de obsidiana, cerros que se cerraban y se abrían, y toda clase de... Ah, había otro que me llamó la atención que dice que cuando ibas pasando eras atravesado por saetas que te Ajá, aventaban flechas, otro lugar donde te comían los jaguares. Entonces, sí y no a la vez es un lugar de castigo para esas entidades, porque además ya son entidades eternas. claro. Entonces podríamos pensar en un castigo eterno también. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Sobre todo, pues, espero que no me banee YouTube, pero estamos hablando de psicotrópicos que ellos ocupaban para sus cosmovisiones. Entonces, es evidente que algunas cosas no van a tener sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están bajo el influjo de estos psicotrópicos, para que no me baneen el video, ¿no? Entonces, es entendible el por qué los colores, por qué las historias, por qué las formas, porque tienen bajo este efecto sesentesco, si lo queremos ver así, en donde pues se explica de esa manera toda esta cosmovisión tan rara, tan complicada, tan compleja de los mexicas. Y además que nos enfrentamos a las traducciones de los frailes, Ah, porque, también. y son traducciones incompletas, ¿no? Porque muchos de los códices están incompletos. Ujú, Muchos se quemaron, se perdieron. Pasó muchas cosas en 500 años, ¿no? Digo claro. 500 ya contando de ya para acá. Sí, sí, sí. Entonces, entre el uso de estas plantas, estas hierbas, esta tradición, sumado a las malas traducciones o mal entendimiento, o también entendimiento convenenciero, ¿no? De estos Ujú, primeros claro. evangelizadores, nos encontramos con una construcción muy compleja en nuestros días, una interpretación de este mundo inmaterial muy complejo, pero que a la vez es muy interesante, ¿no? Y es muy rico de analizar, pero que a la vez, desde mi punto de vista, queda muy lejano a nosotros. Sí, 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 sí. Y incluso, pues, también algo interesante de esta parte, que me parece muy, muy importante, es mencionar que los mexicas, si bien a lo mejor los mayas sí ya tenían muy presente lo de los huesos, los mexicas los van a llevar con estos ritos a otro nivel, ¿no? Recordaremos, y muchos de ustedes recordarán en algunas exposiciones, el Zompantli, por ejemplo, que es mostrar tal cual. Uno pensaría, pues son calabritas, pero yo, y esto les aclaro a mis alumnos, no necesariamente. En el momento que llegó Cortés y compañía y vio el Zompantli, pues eran cráneos con carne podrida, eran cabezas tal cual muy recientes, no eran tan bonitas las calaveras que ahora vemos en el Templo Mayor y se ven cómicas, se ven como impactantes, pero
porque ya están fosilizadas. Pero yo les invito a hay varias recreaciones de algunos artistas que han hecho el Zompantli, y sí es un poco aterrador para mi gusto, ¿no, Carlos? Sí, porque además se estaban renovando, no era la misma calavera siempre, o sea, se iba cambiando, o sea, como que ya está muy blanca, vamos a quitarla, pues es que era un pueblo conquistador al final del camino, y era su muestra de poder. Sí, es cierto, tiene connotaciones religiosas, tiene connotaciones, pero al final es la muestra del poder, como cualquier pueblo guerrero. Mira, aquí están mis conquistas. Y si lo llevamos al mundo cotidiano, pues también se han tenido registros que las familias, así normales, vamos a ponerlo así, pues guardaban los huesitos de su, abuelo, de su familiar, y por esas fechas cristianas, vamos a ponerlo así, para tratar de entender que sería como el 1 de noviembre, pues sacaban la osamenta y ahí le hacían una pequeña ofrenda. Y cuando lo ven los evangelizadores, dicen: "Ay, no, 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 a ver, espérate, ¿por qué vamos a tener aquí un cráneo? No, 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 o sea, ¿qué les pasa?", ¿no? Ese siglo XVI me parece que es bastante interesante de tratar de comprender uno a uno, por qué hacen así las cosas, ¿no? Y creo que tampoco estaba tan lejos esta evangelización, ¿no, Leo? Porque recordemos que las catedrales europeas, los osarios que tenían allá, ¿no? En Ah, Italia, en Francia, no recuerdo, ahorita no puedo recordar si en España hay una construcción así, ya lo investigaré porque la verdad no recuerdo, pero tengo muy presente el de Francia y el de Italia. Literalmente el candelabro de la iglesia, la pared, todo está lleno de huesos. Son osarios, pero muchos, o sea, está impresionante esas catedrales. Quien nos está escuchando, espero que tenga la oportunidad de meterse al internet y buscar los osarios de las catedrales, pero no sabemos qué tanto, o si todos los frailes estaban enterados de esta práctica. Y al llegar, pues choca muchísimo con su idea, ¿no? De, oye, es que el difunto tiene que estar enterrado en Camposanto, ¿cómo se te ocurre tenerlo ahí contigo, ¿no? Entonces, este choque cultural, ¿no? También en la parte de la concepción de la vida y de la muerte debió haber sido impactante en ese siglo de cambios, ¿no? Que fue el 16. sí, 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 y creo que ese rito, que a eso vamos, pues pegó mucho ya en lo que vamos a hablar después en Nueva España. Pero vámonos ahora un poquito del otro lado del charco, en el mundo medieval. Ya hablamos un poquito de cómo en América los mayas y mexicas hablaban de la muerte. Ahora, en la Europa medieval, ¿qué podríamos rescatar? Que recuerden, que son los medievos los que llegan a la conquista, ¿no? Que traen todo este bagaje cultural del medievo de 1000 años de conocimiento sobre ciertas costumbres que muy difícilmente se iban a quitar. Por eso hay algunos investigadores, hay algunos divulgadores que mencionan que pues, la Nueva España fue la Edad Media, entre comillas, de México. Sí, es que Cortés y compañía y todos los que llegaron después eran hombres medievales, como bien lo acabas de decir. Si bien es cierto que la Edad Media ya había terminado, pero ese siglo XVI y esa España que venía saliendo de su proceso de reconquista, de las guerras, o sea, con el mundo árabe, de la expulsión de los judíos, toda esta configuración que tuvo que pasar todos los reinos españoles, porque hay que aclarar también, quienes llegaron fueron los castellanos, no España, una representación española total, sino el reino de Castilla y de Aragón son quienes hacen esta conquista. Entonces, estas personas que llegan tenían costumbres bastante medievales, y podríamos mencionar varias, pero creo entre las más importantes son la higiene o la falta de higiene, La falta de higiene. la falta de higiene y también el pensamiento religioso, ¿sí? Estamos hablando del pensamiento religioso de finales de la Edad Media, porque es donde empieza bueno, si bien el cristianismo como tal ya se había estado desarrollando en Europa, no había alcanzado el nivel de conquista espiritual como sí lo alcanzó a finales de la Edad Media. O sea, se tardó casi 1000 años.
¿Por qué? Porque había un sinnúmero de herejías, porque había un sinnúmero de creencias, pueblos que en la misma zona geográfica creían de formas distintas, algunos politeístas, algunos animistas, etcétera. Entonces, la idea cristiana está precedida por las pestes. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la cantidad de muertos que ocasionaron las pestes en Europa con el cambio de pensamiento de la gente. ¿Por qué? Porque básicamente empiezan a pensar más en el tránsito a la otra vida. ¿Por qué? Pues porque no sabían, simple y sencillamente no sabían cuándo les iba a tocar. Ejemplo, personas de nuestra edad, era muy común que, o sea, ya fueran considerados gente ya, Mayor. madura, Sí. mayor, sí, o sea, nosotros ni pensarlo, ¿no? Pero en aquella edad media, pues la muerte estaba a la orden del día, ya fuera por la peste, por la enfermedad, por la guerra o hasta por un alimento, Ujú. Sí, claro. por un efecto químico entre una copa y el vino, una copa no lavada, una copa oxidada, una copa, etcétera, podían matar a la gente. Entonces estaba a la orden del día. Y esto se acentúa tras la Europa de las pestes y la llegada de la idea cristiana del más allá. Así es. Y pues para nuestros escuchas o quien esté viendo el video, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, espero que hayan ido por su pan de muerto, por su cafecito o un champurrado para seguir escuchando la plática sobre el Día de Muertos. Y estamos hablando de la España medieval, bueno, en general de la Europa medieval, cómo ellos pues estaban ya pensando en la otra vida, porque esta era una perdición, era Sí. sobrevivir básicamente a la vida, ¿no? Y de ahí podríamos arrancar, pues, que en esta tratar de buscar un paraíso, pues trataban de hacer todo lo posible, buenas acciones, entre comillas, lo que se pudiera hacer durante la vida terrenal, para que después llevar tu alma al paraíso, o por lo menos salir del purgatorio, y que ahí vamos a tener un elemento que aún persiste en nuestras ofrendas, que van a ser las velas, ¿no? Que ustedes recordarán, si son católicos cristianos, pues las velas son las que alumbran a las almas, o pues son esa luz para pedir por tu alma, ¿no, Carlitos? Sí, exactamente, porque como bien lo dices, en esta concepción de la Europa medieval, bueno, ya la concepción cristiana, ya estamos hablando ya de otro nivel, pues ellos entendían, porque la misma iglesia sí lo había difundido, que pues los mortales tienen tres destinos o al morir tenías tres opciones: ir al cielo o al paraíso, ir al infierno, o como lo decían ellos, pasar por las penas del infierno, o al purgatorio, que hay que recordar que el purgatorio fue es un punto creado en un concilio eclesiástico, donde, pues, para quien no conoce el concepto de concilio, es básicamente donde las altas esferas eclesiásticas o de la Iglesia Católica se reúnen, ¿sí? Como en el Vaticano, en Roma, en Francia, etcétera, en África, donde hubieron varios concilios, y se ponen de acuerdo hacia dónde van. Estos textos bíblicos me sirven, estos no me sirven, entonces los quitamos, entonces a partir de hoy la Biblia queda así y en la misa se dice esto, esto y esto y no te salgas de ahí. Eso es más, bueno, a grandes rasgos eso es un concilio. En uno de los concilios eclesiásticos se crea la figura del purgatorio. Básicamente el purgatorio es la sala de espera entre el infierno o bien el cielo. Recuerdo mucho la película de Beetlejuice cuando llega al purgatorio, ¿sí? Y tiene un enorme boleto porque todavía no le toca el turno porque son muchas almas. Entonces, básicamente estos medievales, algo que no querían en esta vida tan corta que pues podían tener, pues era pues también desperdiciar el tiempo en el otro mundo estando mucho tiempo en el purgatorio. Además, como bien lo dijiste,
estas almas llegaban básicamente ciegas, o así es como lo entendemos, es como llegar en oscuridad o llegar en ceguera al otro mundo, y para eso se encendían las velas, o bien, en su defecto, las veladoras que ahora conocemos, porque sirven para, pues, alumbrar a estas almas que están en completa oscuridad. ¿Por qué? Porque lo que le da la luz a esta alma, hablando de una forma metafórica, es cuando la recuerdan o bien cuando rezan por ellas. Pero ¿qué pasaba con esas almas que no tenían quien rezara por ellas? Pues no estaban totalmente en una oscuridad. Así es. Y por eso en la oscuridad es que se recuerda que hay almas en pena. Entonces, ahí podemos hacer ese clic de, con razón, pues sí. Entonces, de ahí vienen esa parte de razones fantasmagóricas, si nos queremos ver un poquito metafísicos, pero es eso, ¿no? Tratar de entender cómo es que en la oscuridad pasan cosas. Entonces, por estas almas que están en pena, o estas cadenas que escuchamos en una noche de insomnio, o las canicas que escuchamos en un piso que no hay segundo piso y demás. Pero, si amigos, si nos van siguiendo, pues vamos ahí ya mostrando algunos elementos de nuestra ofrenda. Ya vimos o platicamos de los tres niveles. Ya hablamos de las osamentas. Ya hablamos ahorita de las velas. Y bueno, ¿en qué momento se junta todo esto? Y esto lo queremos remarcar porque tanto Carlos como yo, pues somos grandes aficionados y quizá un poquito fanáticos de la Nueva España. ¿Por qué? Porque es la época en donde se consolida el estilo mexicano, si lo queremos poner así, y en esto es donde se desarrolla ya las ofrendas como las conocemos, ¿no, Carlitos? Exactamente, como bien lo dijiste, somos aficionados a la Nueva España, porque, o sea, con todo respeto, disculpen si son indigenistas, pero tenemos más de novohispanos que del México indígena en el presente, y no se diga del siglo XIX, pero el Ajá, final del siglo XIX es toma a la Nueva España como su introducción. Entonces sí. es obvio que vamos a tener mucho, mucho, mucho de novohispanos. Digo, afortunadamente la escritura no, ¿verdad? Porque era terrible. Bueno, eso podríamos asegurar. Sí, es correcto, procesal encadenada completamente. Entonces es interesante cómo en la Nueva España llega esta configuración, este mestizaje o bien este sincretismo entre algunos elementos indígenas, solo algunos, pero mezclados con todo un bagaje, una carga eh, metafísica, filosófica y también costumbrista que llegó de la iglesia medieval, pasó por la iglesia española y llega a la Nueva España. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar estos elementos mestizos. ¿Por qué llega el culto a los muertos entonces, ¿sí? De una Europa y se mezcla con otro culto, porque son dos cultos diferentes? Bueno, hay que recordar que durante la Edad Media ya había un cierto respeto o cierta solemnidad hacia la muerte. De Ujú, ahí viene tanto el Día de Todos los Santos ujú. como el Día de los Fieles Difuntos. No es mexicano, es europeo. Simple y sencillamente llega a América. Sin embargo, en ese entonces esta iglesia medieval lo manejaba de una manera diferente, ¿no? El Día de Todos los Santos era literalmente, se prendían velas en las diferentes casas, pues para tratar de iluminar la oscuridad de aquellos que ya no estaban, tanto los que eran recordados como los que no. Posteriormente, llegaba el Día de los Fieles Difuntos, donde no se les ofrecía una ofrenda como las que conocemos, sin embargo, era un día de penitencia, era un día de guardar, era un día incluso donde no salían de sus casas, ¿sí? Estos europeos medievales, porque pues eran días de estar en completa oración o completo, pues, le podríamos llamar una especie de luto. Ajá. Sin embargo, como buena Europa mestiza, estos orígenes de nuestro Día de Muertos también tienen orígenes paganos, porque sobre todo en Europa del Norte habían otro tipo de celebraciones que tenían que ver con las cosechas y las siembras, que cuando la Iglesia Católica Europea triunfa, toma estos días y los convierte en días santos católicos.
Entonces, como podemos ver, ya venía una celebración mestiza desde Europa, que lo que hace, y de manera muy rica, fue crecer aún más en Nueva España. Así es, y creo que parte de esta solemnidad y quizá un poquito de fiesta de la Europa se va a consolidar con la festividad que representaba los cánticos, las danzas de los mexicas o de los pueblos nahuas o de incluso del sur de México, de Nueva España en aquel momento. Se va a enriquecer con esto y nos da un folclore que reventó durante 300 años y sigue retumbando hasta nuestros días esta festividad de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque recuerden que en Nueva España era muy criticado, incluso no me atrevo a decir que todos los virreinatos, pero casi estoy seguro que en la mayoría de ellos vamos a estar hablando de exponenciar lo que hacía el europeo, el criollo o el mestizo lo potenciaba aún más, ¿no? Les comentaba quizás a mis alumnos que si ustedes veían una mujer española ataviada, no sabías que una criolla o incluso una mestiza era atropellar toda la parafernalia que podía tener, porque ella lo iba a tener. Si mi esposo era comerciante de perlas o de plata, tenía todo exactamente de plata. Que si hacemos paralelismos históricos, híjole, guardando proporciones, y aquí Carlos a lo mejor va a decir, ay, que no, eso queda muy forzado, pero casi estoy seguro que si hablamos de Sinaloa, las mujeres buchonas, vamos a ponerlo así, trae su paralelismo con las mujeres novohispanas. Ya lo puse ahí en la mesa, ahí si quieren, acribíllenme, pero yo lo veo de esa manera. No sé tú, Carlos. Es que es cierto, porque lo que hacían estas mujeres era, o sea, no, cómo me vas a confundir con una criolla y una mestiza? Y no, menos con una indígena, ¿no? Aquí yo de la última moda europea, ¿por qué? Porque mi esposo me puede traer a través del galeón de Manila o a través de lo que ustedes quieran, las telas más finas y aquí me voy a hacer mis vestidos y nada. Yo soy diferente. En la forma de hablar, en la forma de vestir, en los lugares que frecuentaban, sí, eran en realidad, obviamente, pues guardando, ¿no? Como decías bien, las proporciones, pero al final la idea es la misma. Te voy a atropellar y la manera más sencilla de atropellarte es a través de lo que yo puedo tener y cómo me puedo ver, lo que tú no vas a lograr jamás. Porque sí, a lo mejor tienes el dinero, pero ¿qué crees? Que yo soy española. Entonces ya con eso, yo ya estoy arriba de ti. Ujú. Y digo, sería muy difícil pensar en una indígena que tuviera ese poder económico, ¿no? Una mestiza, no lo había. Entonces, por ejemplo, las creencias o el sistema de creencias no estaba exento también de esto, ¿sí? De tratar de imponer o tratar de sobresalir. Por lo mismo, esto enriqueció más este mestizaje o este sincretismo. No sé si un nuevo hispano estuviera vivo en este momento y viera lo que pasa el 1 de noviembre, se vuelve a morir. Sí, sí le pasaría algo. Y bueno, yo creo que depende de a qué novohispano le preguntemos. Porque si le preguntamos, yo digo que cualquier casta, a un tente en el aire, a un jíbaro o a un tornatrás, pues la verdad yo creo que diría, pues con tanta comida, pues con una gran cantidad de alimento, una gran cantidad de bebida, es que lo último que nos vamos a acordar es del muertito y a lo mejor a su salud nos vamos a estar brindando, ¿no? Pero yo creo que ese hecho de mostrar como cierta desfachatez o cierta, vamos a llamarle así, como familiaridad con la muerte, de poder reírnos de la muerte, de festejar con la muerte, eso hace que el mexicano destaque sobre todo de los demás virreinatos, ¿no? O novohispanos, si quieren ponerlo así. Sí, además es un contraste enorme porque, por ejemplo, pienso en tres lugares donde es, por ejemplo, la literatura en torno al fantasma o en torno a la muerte es muy fuerte, ¿no? Como Inglaterra o como es Alemania, donde son sumamente respetuosos con sus difuntos. Si existe la idea del fantasma, existe, pero no tiene el folclore que tiene México.
donde, como bien lo dijiste, se ríe uno de la muerte, e incluso lo vemos en nuestra cotidianidad. Muchas frases que utilizamos, el ay, ¿qué más da? El De algo momento es me he de ahora. morir. Algo me he de morir. De todos modos. Sí, o sea, y todo esto y está dentro de nuestro ADN. Y es una de las herencias que tenemos de esta construcción de México a lo largo de los siglos. Como bien lo dijiste, con elementos de diferente origen, elementos de castas, elementos españoles, elementos indígenas, que todo junto, pues dio lo que somos ahora, ¿no? Y este mestizaje también lo vemos en la idea de la muerte. Sin embargo, si pensamos en novohispanos, pues más de las clases altas, estoy hablando de novohispanos, pues más pegados al ala española, bueno, era gente que vivía en un constante estrés Sí. pensando en el último día. Ujú. Era tal el estrés del que vivían que incluso podemos observar cómo muchos dieron todo lo que tenían en material a la iglesia con tal de pasar directo al cielo. Sí. Con tal de, o sea, vemos herencias, por ejemplo, dirigidas hacia las diferentes parroquias, de terrenos, de bienes, de casas, de joyas, de títulos de propiedad, todo a la iglesia, con tal de, no era el infierno, con tal de Ujú. pasar el menor tiempo posible en el purgatorio e irme directito al cielo. O sea, esa preocupación por la vida ultraterrena del novohispano era en realidad algo serio. Y no quiero equivocarme con mis palabras, pero pienso que muchas de esas personas vivían en un constante estado de estrés con cosas que ni siquiera podían controlar. Ajá. Sí, Puebla, sí, Guanajuato, sí, Zacatecas, estamos hablando a ti. Sí, Todas es las correcto. iglesias que tienes, todas las propiedades eclesiásticas o ranchos, es porque había gente muy preocupada, o también puedo decirlo así, gente muy pecadora, que sabía disfrutar la vida y que no vaya a ser, ¿no? Entonces voy a depositar toda mi herencia, toda mi riqueza en plata, porque sé cómo me comporté, ¿no? Y ahí vemos los retablos maravillosos que hay en varias catedrales o las mismas catedrales como tal. Con cuánta gente preocupada fueron construidas, con cuántos recursos esta magnífica catedral, por ejemplo, la de Puebla. Sí, o sea, es una maravilla de catedral. ¿Cuántos recursos están invertidos ahí? De cuánta Ujú. gente que estaba tan preocupada por el destino del alma que decidió darlo todo, con tal de irse directo al cielo. O eso era Sí, lo que la iglesia les dijo en aquel entonces, exacto, que si me permites, ahí también hay algo muy novohispano mexicano, es el por si acaso llega a pasar algo, ¿no? por si las dudas, por si las Por si moscas. la duda, es que estábamos hablando también de una mentalidad novohispana, una mentalidad que después se va a convertir en mexicana, que viene con esto, ¿no? Es muy bonito recordar, pues, este sincretismo de dónde viene todas estas tradiciones y que obviamente no me gustaría platicar un poquito de las calaveras de azúcar, las calaveras de chocolate, que vienen, pues, de esta tradición de poner los huesitos de los mexicas y que dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a transformarlo y vamos a poner, sí, una calaverita, ándale, pues, ¿no? Pero vamos a ponerle un toque mucho más ameno. Que no sea de amaranto, porque el amaranto además era, a la visión novohispana, ay, ¿cómo amaranto? ¿Cómo crees? ¿Qué es eso? Azúcar, Ajá. por Dios, algo importado de vía África, vía España, ¿no? Como amaranto. Cuando sabemos que el amaranto es un alimento bastante nutritivo, pero como tenía ese toque indígena, dijeron, no. Y, o sea, y aparte, en Nueva España estuvo prohibido el amaranto durante mucho tiempo porque estaba afectando el comercio azucarero. Entonces vemos estas calaveritas de amaranto que, bueno, sustituidas por calaverita de azúcar, que dice, bueno, pues está bien, vamos a tomar lo que tú das, pero con productos míos. Ujú. Entonces, ahí vemos uno de los primeros elementos mestizos, ¿sí? Casi, casi que bajaron del Zumpantli un cráneo y lo convirtieron en una representación con azúcar. Es cierto, o sea, es un mestizaje completo. Y creo que ahí me parece importante recordar cómo esos elementos y cómo va pasando ya de generación en generación el recordar.
e incluso llevar música a los cementerios, porque recuerde, hablamos de un camposanto, donde era solemne, era algo que tenías que hacer, guardar luto, recordarse al difunto, pero en penitencia o de una forma muy seria. Cuando lo comparamos ya con América, o en el caso de México, pues no, hay que llenarlo de vida, hay que recordarlo, hay que ponerle lo que le gustaba. ¿Por qué? Porque estamos recordando al muerto o a nuestro difunto. Entonces, es la manera de traer otra vez como vida a la muerte. Y aquí en la dar vida a la muerte entra un elemento fundamental que es la cempasúchil, la Ah, llamada flor de muerto. O sea, es maravillosa esa flor. A mí, bueno, algo que no me gusta es el olor nada más, pero eh. estéticamente la cempasúchil es maravillosa, ¿no? Y más esta concepción o esta idea que hay detrás de la cempasúchil, que reflejaba la luz del sol, porque lo mismo que hablamos hace un momento, ¿no? Un inframundo en la oscuridad, el otro mundo es oscuro totalmente, entonces, pues no hay vida. La cempasúchil, pues al reflejar la luz del sol, según las concepciones antiguas, pues es una guía perfecta para los difuntos. Por eso encontramos cempasúchil, ¿sí? En los altares. Por eso se hace el camino con cempasúchil para que el difunto pueda guiarse, porque está ciego literalmente, y la luz del sol, como reflejaba la luz del sol, pues era una manera de guiarse, además de las velas. Que queda Sí, fantástico con esa cultura judio-cristiana, ¿no? O sea, si en la historia no hay eh, sí, casualidades, creo que a veces pecamos de ese tipo de cosas. Pues es que si no hubieran pensado de esa manera, no hubiera tenido esta otra y se hubieran juntado. Pero bueno, es hablar o filosofar sobre la historia del por qué, ¿no? de los Pero porque exactamente, pero creo se que, mete uno en un bucle, ¿no? sí, pero creo que es importante ver que, pues de alguna manera hicieron match, ¿no? O sea, tal cual. Es una flor que era el camino hacia los muertos, que si lo junto con una vela, ¡pum! O sea, me da como ya prácticamente como el camino o el señalamiento aéreo, si lo quieres ver así, pues para las almas, ¿no? Entonces, creo que son estos elementos lo que nos hace rico y que sí o sí no faltan en las ofrendas. Y que, por ejemplo, Carlos, ¿qué lugares tú recomendarías visitar en estas festividades, en estos Días de Muertos, o qué lugares son los más representativos si alguien nos está escuchando en otro país o en otra región? Yo pienso en cuatro lugares, por ejemplo. El primero, y no lo voy a dar en orden de importancia, sino por como se me están ocurriendo en este momento. Pátzcuaro, ejemplo, en la isla de Janitzio. Ah, Janitzio o Pátzcuaro, en Michoacán, para quien está en otro lado, Michoacán es uno de los estados de nuestro país. Es maravilloso porque, bueno, es Janitzio, es donde están los embarcaciones también, ¿sí? Y bueno, ahí para el Día de los Fieles Difuntos es impresionante porque, pues, ves bajar a la gente con antorchas en la noche. Si se ve cómo bajan de lo alto, ¿sí? Está en cerro, es como bajan de lo alto y de repente el panteón se empieza a iluminar completamente. Sí, ahí en Pátzcuaro, en Michoacán, es uno de los lugares emblemáticos, es de los más importantes. ¿Por qué? Porque pues entre el 1 y el 2 de noviembre la gente pues sí literalmente pernocta en el panteón y es un folclore impresionante porque están bebiendo, están comiendo, cantando, recordando dentro del panteón. Algo que probablemente para el extranjero sería algo muy impactante. No sé, una persona llegada de Alemania, de incluso Estados Unidos o de otro lugar, creo que el ver eso pues lo desconcertaría bastante. Pero tendrías que nacer mexicano o tendrías que vivir muchos años aquí para entender a esas personas, el por qué lo están haciendo. Entonces, Pátzcuaro o Michoacán, Janitzio, es uno de los lugares emblemáticos. Por otro lado, tenemos Xochimilco, ¿sí? ujú. De por sí Xochimilco es un símbolo como tal, ¿no? Por sí solo es un símbolo, pues también de la cultura mexica. Sin embargo, para el Día de Muertos hacen una representación de La Llorona, en Xochimilco.
porque bueno, entre las distintas versiones de La Llorona, pues es esta alma en pena, su origen es desde el lago Texcoco, que recordemos que el lago Texcoco se unía con Xochimilco, o sea, era un lago Enorme. gigante, enorme, que iba del sur de la Ciudad de México hasta aquí, hasta el Estado de México, básicamente. Entonces, uno de los leyendas en torno a esta aparición, creo que es la aparición más famosa, la leyenda más famosa de México, es que aparecía en Xochimilco. Entonces, por lo emblemático que representa el lugar, y también a la vez tan misterioso, porque tiene también sus toques de misterio, ¿no? Como esta isla de las muñecas, el pensar que en las batallas entre mexicas y conquistadores, cuántos cadáveres, ¿no? Pueden haber en el lago, en los canales, etcétera. Bueno, deciden que es un lugar perfecto para hacer esta representación de La Llorona en Xochimilco se llama. Y bueno, un plus que le da es que la hacen en la noche, entonces es maravilloso. También tenemos Mixquic, sí, también es famoso por su carga cultural en torno al Día de Muertos. El panteón, al igual que el de Michoacán, se adorna, y pues básicamente lo que vende el turismo que vendes es el turismo cultural del 1 o 2 de noviembre. Entonces, esos son parte de vaya, de los lugares emblemáticos para visitar. Y bueno, creo que cualquier panteón Ah, al que uno quiera, al que quieras visitar, ahí encuentras la cultura ese día. sí, y que es básicamente pensamos lo mismo porque sí, si no tienes oportunidad o que se abarrota los hoteles o demás, creo que es importante, si quieres empaparte un poquito de folclore, visitar cualquier panteón ese día y te darás cuenta del folclore que hay en México. Incluso acá uno pensaría, "Ay, no, acá está más agringado". No, también dentro de los panteones, si ustedes van a visitar un panteón acá en Cabo, en Baja California Sur, se van a dar cuenta que está el folclore mexicano, que no es tan rico como en el sur o como en el centro, pero tiene esas pequeñas cosas que hacen que visitar a los muertos, darles cierta herramienta, que es algo ya común entre los mexicanos. Eso sería importante subrayarlo. Obviamente, en lugares turísticos esto se va a superpotenciar, Eso. eh, no sé, en Chihuahua o en Sonora o en la parte norte, en donde pues no hay como tal los recursos y pues no los voy a desperdiciar tanto como para ponerle en una ofrenda, pero pues sí voy a poner ahí su florecita. A eso vamos, ¿no? Con la importancia de ir mezclando los recursos, optimizándolos, ¿no? Sí, o sea, y es esta parte de este contacto entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, este recuerdo que hay hacia los que se fueron, ¿sí? Y, por ejemplo, y no quería omitirlo y ahorita lo estuve recordando, en el sur también, en la zona maya, tenemos el Hanal Bixán, Mm. que es la comida de las almas, ¿sí? Donde se utiliza, pues es una forma de recordar, donde se utilizan las hojas de plátano en el altar. Mantel blanco, las hojas de plátano, una comida, ¿sí? Le dicen comida de almas porque es esta convivencia, si cabe la palabra, entre los que ya no están y los que sí. Obviamente sí es de la zona maya, pero no quiere decir que sea una tradición totalmente indígena, por supuesto que es mestiza. Sin embargo, es también una de las festividades más importantes, o perdón, una de las conmemoraciones del Día de Muertos más importantes que hay, ¿sí? La parte sur. Ahorita que hablabas también, recordé que para esta misma fecha, bueno, ya quien nos escucha ya me conocen como Guanajuato y yo tenemos una conexión muy importante. Para el Día de Muertos en las escaleras de la Universidad de Guanajuato, que son enormes, Sí. hacen tapetes u ofrendas gigantes en toda la escalera. Los estudiantes de la universidad hacen las ofrendas en toda la escalera. Se ven impresionantes, la verdad. Entonces también ahí tienen una manera interesante del festejo, porque hay que decirlo, es una fiesta, la fiesta de los muertos. De hecho, las tunas, las estudiantinas se visten de catrines o se pintan y es sientes como esa energía Ajá. diferente.
esa conexión cultural que como mexicanos tenemos, ¿no? Que no la sabemos explicar muchas veces, pero se siente, es un día diferente. Sí, y ya en que tocaste bola, pues partamos con ¿de dónde diablos surgió el Catrín o la Catrina? ¿Salió de Nueva España? No, 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 no. Queridos amigos, ese salió de Guadalupe Posada. Guadalupe Posada, ¿quién diablos fue? Bueno, fue un, ¿cómo podemos llamarle? No, Ilustrador, grabador. ilustrador, ajá, que se dedicaba pues a poner ciertas caricaturas en los periódicos y que se le ocurrió, él pensando así pues, en cierta burla, en esta época porfiriana, en donde pues había, y me reío porque había clasismo, ya no lo hay, guiño, guiño, ¿no? No, ya no hay nada de eso. Eh, Puros abrazos. había cierta burla hacia estas personas porfiristas que les empezaron a llamar Catrina, que son de lo que ahora nuestro presidente llama fifís, y lo que hizo Posada fue decir, bueno, pues vamos a burlarnos de ellos. Porque saben que, a pesar de que con sus ropas, con su dinero quieran ser mejor que uno, al final todos somos huesos y en huesos nos convertiremos. Entonces, de ahí le surgió la idea de decir, pues vamos a hacer calaveras todos, ¿no? Y hay dibujos fantásticos de Posadas y te das una vuelta ahí por Chapuzón por internet, te vas a dar cuenta de distintas dibujos que tiene Posada. ¿Algo que comentar, Carlitos? Sí, y me llama la atención cómo es la anatomía que utiliza, ¿no? Porque son de diferentes características. O sea, todos somos huesos, todos somos calavera, al final por dentro, pero él utiliza incluso características físicas reales de las personas, unos más altos, unos más bajitos, unos más robustos, unos más delgados, hasta cachetones, ¿no? Incluso hay algunas, calaveras, sí, catrines y catrinas, de ahí viene, ¿no? Porque recuerdas, el catrín era esta clase alta. De hecho, los primeros grabados de Posadas son calaveras de clase alta. Ajá, Lo notamos por la indumentaria, o sea, es una crítica social fuerte hacia esta sociedad porfiriana, ¿sí? Esta ala alta porfiriana. Entonces, recordemos que la única manera o de las maneras más utilizadas en aquel momento era la sátira o la caricatura política, porque al final del camino, si bien ahora es un elemento cultural, la Catrina surge como una crítica social, crítica política a través de la sátira, como ujú, muchos otros periódicos de la época o aquellos que lograron sobrevivir a la censura. así es. Entonces, en nuestros días tomamos este elemento y es perfectamente adoptado por la cultura mexicana. Y que, pues, si lo quieren ver así como un respeto hacia su maestro, Diego Rivera, es que lo va a potenciar a todo el mundo. Porque recuerden, estamos hablando de Posadas pre-revolución, en revolución, por todo este aspecto, se va perdiendo ahí en el ambiente. Y cuando llega Diego Rivera, dicen, a ver, vamos a recordar a mi maestro Posadas y lo pone en la Alameda, es un reflejo de lo que había en ese momento, que lo que llama Diego Rivera, lo que es el ser mexicano. Entonces, y pone ahí al centro a la Catrina, y es un homenaje bellísimo del alumno al profesor, y que ahí marca a tendencia mundial lo que era la muerte para el mexicano. Y de ahí, pues, se potencia el mundo, y ya es cuando Diego Rivera pone a México en el mundo y dice, miren, nosotros adoramos así y festejamos así a la muerte. Sí, y más es magnífica esa obra, ¿no? Sueño de un domingo en la Alameda, ¿no? Me parece, es magnífico porque está más lleno de personajes tanto de la revolución, la posrevolución, incluso del porfiriato, están todos así en fila y la protagonista es la Catrina. Y pues ahora basta con que veamos los papeles picados, ¿no? Y la vamos a encontrar ahí, la vamos a encontrar en todos lados, ¿no? Y de hecho hay estos dichos populares, ¿no? ¿Cuántos dichos hay en torno a la muerte, a la huesuda, como le dicen de tantas maneras, ¿no? Entonces se inmiscuyó y se adoptó de una manera
formidable la idea de Rivera, la idea de Posada en nuestra cultura actual. Y incluso si le preguntan a extranjeros, dices que el mexicano parece que se burla de la muerte, no le tiene miedo. Sí, claro que le tiene miedo, como a todo lo desconocido, pero parte de aceptar también el destino es ese, te adopta, Así inevitablemente. es. Así es, yo creo que parte del sentirnos orgullosos, como lo hemos rescatado en distintos episodios, es uno sí, recordar, revalorar, reflexionar, pues todas estas festividades que pues sí tienen algo de historia y que es evidente que hay que rescatarlas. Y algunos dirían, oye Leo, pero yo creo que esto ya está muerto, ¿no? O sea, yo hay mucho Halloween y demás, y yo, "Ah, no lo creo, Rick. O sea, esto no está muerto tampoco, tampoco es como que la gringada nos esté pegando. Yo creo que más bien nos burlamos también del Halloween, ¿no? Porque ustedes han visto distintos videos de espantos, pero cuando llegan a Latinoamérica, ay, tiene que ser demasiado macabro como para decirle, ok, voy a respetarlo, porque, ah, vamos, no, vamos con un ejemplo muy, muy cercano. Salió la monja, ¿y qué hizo el mexicano? Alguien de la feria dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos a la monja a bailar? Y le ponemos ahí una electro reggaetón y que baila ahí la morra. Y entonces, en vez de dar miedo, pues ya nos da risa. Entonces, creo que eso es parte del ser del mexicano, que a la muerte, a lo terrorífico, le vamos a dar como ese twist y decimos, de algo nos vamos a morir, pues hay que reírnos en el proceso. Lo tenemos muy en nosotros esa parte, ¿no? De la burla, de la sátira, de todo, incluso de lo que nos quieren espantar. Creo que todos nosotros crecimos con tantas leyendas, crecimos con tantas historias, tradición. Parece mucho de las redes sociales, pero todos escuchamos la historia del abuelito que peleó con el diablo en el cerro. Todos tenemos un abuelito cuando lo dijo. Entonces se necesita mucho para lograr impactarnos, ¿no? Y más con tantas leyendas, ¿no? que hay en nuestro país, que son Ujú. parte también de la construcción histórica. Sí, o sea, la leyenda y la historia van de la mano y siempre lo van a ir. Las primeras explicaciones a una historia, la construcción de nuestra historia patria también fue en torno a las leyendas. Entonces se necesita muchísimo para lograr impactar a la gente de este lado con eso. Sí, así que creo que pues lo importante, creo yo, es poder rescatar esta tradición. También divertirte en Halloween, porque tampoco soy como purista de, no festejes eso. Ya estamos en un mundo en donde estamos hablando de secretismo y sería una estupidez decir, hey, no, hay que ser puristas con la tradición, porque, y como ya hablamos, el Día de Muertos es un sincretismo puro. Entonces, pues hay que tener la mente abierta, así como lo tuvieron nuestros amigos novohispanos. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Regresamos a nuestro episodio y pues tratamos de abarcar casi todos los puntos de la historia de México con ciertos guiños a las tradiciones. Entonces, quisiéramos como tener nuestra reflexión en torno a las tradiciones. Entonces, Carlitos, a ver, ¿qué podemos reflexionar en torno a esto? Pues creo que algo importante es insisto, el sincretismo y el mestizaje que se fueron transformando a lo largo de los siglos, porque hay que decirlo también así, no es como era en la Nueva España esa tradición, para nada. Porque si así fuera, si nosotros volteamos a ver a la calle y vemos cómo se conmemora o se celebra, bueno, no me imagino el número de autos de fe que habrían. ¿Cuántos procesos por herejía, brujería y todo Ah, lo demás existiría, ¿no? No se darían abasto, no habría la cantidad suficiente de leña, pero me parece algo pues, interesante, creo que no está mal, de hecho me parece bien que exista
que se haya adoptado parte de la tradición anglosajona, pero nunca tenemos que olvidar la raíz de nuestra celebración, nuestra festividad del Día de Muertos, que es muy diferente a lo que actualmente se hace. Pero pienso que se debe de difundir, se debe de hablar, se debe de exponer. Me parece muy importante cuando los distintos grupos de cualquier índole hacen sus ofrendas, difunden la historia, la cultura, las tradiciones, porque eso es lo que se debe de rescatar. A mí en lo personal adoro las leyendas mexicanas. Hay libros hermosos de leyendas mexicanas. Ahorita, entre tantos, tenemos a Artemio del Valle Arizpe, que hizo un libro completo de las leyendas del centro histórico. Es un libro grueso, es un libro, cada calle, es muy, muy hermoso esa parte. Cada calle tiene su leyenda. Cada calle se llama como se llama porque hay una leyenda que respalda el nombre. Con el tiempo, obviamente con los triunfos del liberalismo, esto fue cambiando, pero antes las calles del centro tenían un nombre que respondía a una leyenda. Y bueno, y si nos escuchan de otros lugares, supongo que también en donde viven hay leyendas que respaldan también su historia. Y estas están ligadas a la fiesta de los muertos, la mayor parte de ellas. Es muy importante el estar recordando estas leyendas. También algo que tocas que es bastante interesante es el recordar ciertas tradiciones y sobre todo ciertas prácticas, porque también por eso en las escuelas se hace esto, las ofrendas, e incluso las calaveritas literarias, la calaverita literaria es burlarse de la muerte, es tener también este aspecto caricaturesco del Día de Muertos y tratar de, pues sí, pensar en qué pasaría si viniera la muerte a visitarte, de qué se burlaría, por qué te llevaría, y hacer esa reflexión, ¿no? Creo que es bastante rica la cultura mexicana y que habría que sentirnos orgullosos de ella y exponerla así al mundo entero. Y esta forma de pensar tan interesante también, ¿no? Un altar de muertos que sí, solemne, pero la esencia de ese altar es lo que le gustaba a quien ya no está, ¿no? Está lleno de las cosas, de sus gustos, de lo que le gustaba comer, o cuando te acercas a los panteones, que sí son lugares difíciles de visitar, difíciles de transitar por ellos, pero es muy interesante esta situación también de ves tumbas con cosas que le gustaba en vida, ¿no? Si le gusta el fútbol, hay algunas que están pintadas con su equipo de fútbol favorito, incluso cervezas o vino que le gustaba al difunto. Algunas me sorprenden, ¿no? Que tienen canciones, ¿no? O sea, dentro de la tumba hay canciones que lo recordaban. Entonces, este folclore es muy importante, o sea, es la cultura, una de las máximas expresiones de cultura que tenemos en México. Y te voy a soltar una bola, Carlos, a ver si la cachas. Ya poniéndonos metafísicos y en esta reflexión, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado ante la muerte? Sí, me llama la atención el altar. Entre tantas cosas que pienso, creo que mi altar tendría que tener tres cosas fundamentales. A ver, Una botella de Cabernet Sauvignon, ¿eh? un plato de pasta ¿Eh? y mi banderín del Inter de Milán. Ese soy yo. ¿Y tú, Leo? Fíjate que yo estaría contento con unas enchiladas, yo sí, tendrían que estar ahí. Eh, También, ya sé que no queda, pero sí me gustaría con un vinito blanco, porque es que ya todo va para el mismo lugar, ¿no? Así déjenme. Y yo creo que algo representativo, híjole, me gustaría quizá un plumón o un micrófono. Yo creo que esas dos Mm, cositas sería como decir, esto me recuerda al profe o al que escuché en internet. Creo que eso me gustaría que fuera recordado. Y es parte interesante porque eso nos hace también reflexionar y traer a nuestros muertitos, ¿no? Lo importante que es recordarlos.
Sí, o sea, con objetos o cuestiones que hacen que los mantengas vivos. Es que esa es ese es el triunfo en realidad, ¿no? No es tanto la persona que se fue, sino cómo la recuerdas o con qué la relaciona, con qué objetos. Si no nos vamos tan lejos, o sea, por ejemplo, a los mexicas, a los grandes señores mexicas, cuando los incineraban, les ponían su escudo, en todo caso, su tocado, y los envolvían en no me acuerdo el nombre en náhuatl, no, insisto, pero los envolvían. Es la misma, es exactamente la misma esencia, aquella de aquel México indígena con los altares actuales. Al final va para el mismo lugar. ¿Cómo lo Así, recuerdo y qué dejó en mí? exacto. Entonces, les invitamos, tanto Carlos y yo, pues a recordar a sus muertitos y agradecerte, Carlos, por esta charla. Espero que para todos nuestros escuchas haya sido pues, algo que aprender, algo que aportar. Si nos faltó algo, ahí pónganos en las redes. Y pues aquí estaremos en contacto. Carlos, ¿quieres saludar a alguien? Como siempre, gracias Leo, gracias por esta invitación. Siempre es un placer charlar de estos temas tan importantes y más como este, que es de las fiestas o de las conmemoraciones más importantes de nuestro país. Y bueno, quien nos esté escuchando, espero que hayan abierto un poquito más, ¿no? Ese panorama que siempre nos hace falta a todos, ¿no? Escuchar ciertos puntos de vista, ¿sí? Que despierte el interés por investigar, por saber, etcétera. Y saludo a mis alumnos que les gusta mucho tu programa y los voy a saludar en este momento. Y acuérdense, como siempre se los digo, hay examen de esto, todo lo que dijimos les voy a preguntar. No, no es cierto. Saludos a todos los que amablemente nos escucharon. Perfecto, pues gracias y pues, nos estamos escuchando en otro episodio. Claro que sí, Leo. Buenas noches. Muchas gracias.